buenas tardes a todos, pranams a los queridos swamis, y continuamos con estas reflexiones sobre ciencia y espiritualidad, ¿no? Con la aclaración de que yo no soy científica, pero este tema nos está tocando la importancia que tiene y sobre todo señalando que el propósito de este compartir y de estas reflexiones tiene mucho que ver con lo que recién decía el doctor Cabrera y Marina, ¿no? Con esa búsqueda de la verdad en nuestro interior, y eso es autoconocimiento. Entonces, quiere decir que el propósito es conocernos más y qué nos aporta la ciencia. El propósito es justamente unir ciencia y espiritualidad y, lógicamente, como es el título de estas reuniones, para espiritualizar nuestra vida cotidiana. Bueno, esto está muy lindo para también recordar la importancia de conocer todo esto que nos lleva al autoconocimiento, porque el propio Sri Ramakrishna nos decía que no se puede amar lo que no se conoce. Entonces quiere decir que la importancia del autoconocimiento va a permitir justamente amarnos más, querernos más, transmitir ese amor, y también que hoy vamos a compartir unos minutos de un video de una científica que es física teórica, que es eh, eh, dedicada a la neurociencia. Después que yo explico un poquito, Marina va a compartir ese video, que es una española. Tal vez ustedes muchos videos de ella ya los han visto, Nazaré Castellanos. Y ella justamente eh, nos invita también a que cuanto más nos comprendemos cómo funcionamos. Ella es una experta del funcionamiento del cerebro y también investigaciones de los efectos beneficiosos que tiene en el cerebro la meditación. Entonces, quiere decir que cuanto más nos comprendemos cómo funcionamos, ¿no? Eso nos va a llevar a cuidarnos más, a amarnos más, a saber elegir bien, a dejar de culparnos y a empezar a vivir, ¿no? Con más curiosidad. Quiero que queden resonando estas palabras: curiosidad, con más asombro. Sabemos que el asombro es terapéutico, con más amabilidad, con más apertura, pero sobre todo con más conciencia. Esa palabra clave que nos lleve a ese redescubrimiento, a ese recordar, a esa conexión con nuestra verdadera esencia, con lo que somos. Bueno, entonces, para darle un hilo conductor, ustedes saben que uno de los libros que se citó en los encuentros anteriores fue el libro Cuestiones Cuánticas, escritos místicos de los físicos más famosos del mundo. El compilador es Ken Wilber, y sabemos que esos grandes físicos fueron premio Nobel de física, ¿no? ¿Y qué pasa con lo que ellos escribieron? Sus escritos hacen referencia a los Vedas, a los Upanishads, a Vedanta, que recién Neo Vedanta compartía el doctor. Y que estuvo muy bueno como introducción, porque él nos recordó esta filosofía de carácter tan universal que es la filosofía Vedanta. Al menos en mi formación nunca había oído lo que ellos han dicho de los Vedas, de los Upanishads, de Vedanta, también del taoísmo, del budismo y de filósofos occidentales como Pitágoras, Platón, Plotino, Schopenhauer, Hegel y Kant. Y vamos a recordar un poquito, porque está bueno decir, está bueno saber, ¿no? Lo que estos científicos famosos declararon.
que fueron profundamente inspirados y recibieron influencia de las escrituras hindúes. Y con relación porque me preguntaron, a ver eso de la diferencia entre Upanishads y Vedanta, ¿no? Y de los Vedas. Los Vedas son 4 Vedas, el más antiguo es el Rig Veda. Tienen una parte ritualística y una parte filosófica, que la parte filosófica recibe el nombre de Upanishad. Y el conocimiento supremo, lo máximo, es la filosofía Vedanta. O sea, que forma parte de los darshanas, que son 6 grandes escuelas filosóficas de la India, que las que más mencionamos acá son 3. Sankhya, por contener la cosmología, el origen del universo, Vedanta y el sistema filosófico del yoga. Ahora, es interesante, ya que complementando lo que recién compartió el doctor Cabrera, que cuando preguntan sobre Vedanta, ¿no? Vedanta es una de las filosofías espirituales más antiguas e inspiradoras del mundo y una de las más inclusivas. Es tan abarcativa que no importa el ideal elegido que cada uno tenga, la época, el país, la religión. O sea, va a permitir que un cristiano sea mejor cristiano, que un budista sea mejor budista, que un musulmán sea mejor musulmán, así de todas las religiones. Y si alguien dice, yo soy ateo, bueno, que un ateo sea mejor ateo, porque si dice que no cree en lo que llaman Dios, sí cree en sí mismo. Y con eso basta, porque se puede ser tremendamente espiritual en esa conexión, en ese respeto del otro, de la naturaleza en la vida cotidiana. Vedanta está basada en los Vedas, que son textos sagrados de la India y que afirman sobre todo 3 grandes principios que queríamos compartir hoy. La unidad de la existencia, y esto tiene mucho que ver con la ciencia y la espiritualidad, la divinidad del alma y la armonía de todas las religiones, que justamente Sri Ramakrishna practicó todas las religiones para llegar a esa conclusión, por eso se lo conoce como el armonizador de todas las religiones, porque las practicó y llegó a esa conclusión de que todas son válidas, todas son diferentes senderos de caminos que conducen a la misma unidad, que justamente recién Marina hablaba de ese enfoque universal de la religión, de que todos somos uno. Sri Ramakrishna decía, conoce al uno y conocerás al todo, ¿no? Qué conciencia de unidad. Y conciencia que la repetimos a esa palabra porque hoy justamente les muestro otro libro de los que, a ver, no sé si lo llegan a ver, el título del libro es Conciencia, esa profunda búsqueda científica. Y entonces vamos a compartir un poquito en nuestra reflexión cuando decimos qué han dicho esos grandes premios Nobel de física sobre estas escrituras que estamos mencionando. Por ejemplo, Albert Einstein dijo, cuando leo el Bhagavad Gita y pienso cómo el creador creó este universo, todo lo demás parece trivial. El propio Einstein también dijo, sostengo el sentimiento religioso cósmico noble es el motivo más fuerte de la investigación científica. Otro de los que estaban en la foto de esos científicos mencionados es Schrödinger, que dijo, el Bhagavad Gita es la canción filosófica más hermosa que existe en cualquier lengua conocida. La mayoría de mis ideas están fuertemente influenciadas por el Vedanta, que recién acabamos de mencionar, cómo Vedanta nos lleva a la búsqueda del autoconocimiento, que es descubrir nuestro propio ser. Y Heisenberg, que me parece muy importante lo que dijo Heisenberg, Heisenberg fue a la India, estuvo con Rabindranath Tagore, que fue el primer premio Nobel de literatura, ¿no?, de la India, estuvo en su casa, y Heisenberg dice, cuando leí la filosofía india, la mecánica cuántica de repente
parte parecía más significativa. La teoría cuántica no les parecerá ridícula a las personas que han leído las escrituras hindúes vedánticas. Nosotros ya los hemos citado a Heisenberg porque hay un gran debate filosófico y científico sobre el determinismo y el indeterminismo, ¿no? Ese debate perdura en la actualidad y se ha recrudecido en el plano, decimos, filosófico-científico, a raíz de la mecánica cuántica de Planck y de la mecánica ondulatoria de Broglie, ¿no? De Broglie y justamente y de Heisenberg, quien formuló el famoso principio de indeterminación. Esto es muy relevante porque, por ejemplo, recordemos que de Broglie mostró la doble naturaleza de la luz, que puede ser al mismo tiempo corpuscular, ¿no? A veces, y ondular otras. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿y esto que tanto se habla actualmente, ese doble comportamiento como partícula y como onda, qué tiene que ver con la espiritualidad milenaria hindú? Bueno, es impresionante que, por ejemplo, en una conferencia, Vivekananda, conferencia que Estados Unidos, 1893, 94, 95, en febrero del 96 fue un encuentro presencial en la famosa Cena de los Corvín, con Nikola Tesla. Entonces, en esta conferencia que voy a citar, Vivekananda decía que los filósofos de la India, ¿no? Bueno, hablaban en el origen de Purusha y Prakriti, y dividieron la Prakriti en dos, en Akasha y Prana, que es materia y energía. Entonces quiere decir que necesitamos interactuar con la energía. En la teoría cuántica se presenta la dualidad onda-partícula, como los fotones y los protones exhiben propiedades de partículas o de ondas según las circunstancias experimentales. Entonces, ¿cómo traemos esto al hoy? Bueno, akasha es materia, ¿no? O sea, partícula, la unidad básica. Y prana es energía, onda. Entonces, quiere decir que akasha, la partícula, está en el espacio, y prana, la onda, actúa en el tiempo. Y la onda cambia, ¿no? El tiempo no permanece. Y puedes estar en un estado o en el otro la misma energía. Entonces, tiempo y espacio son uno y lo mismo. Esto es lo que desafió Swami Vivekananda a Nikola Tesla para crear una ecuación matemática que es esa ley unificadora tan importante. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, Marina, para continuar con las citas de los otros científicos, o si ya pasamos a el videíto. Tal vez hoy, seguimos el sábado que viene, hoy podemos dejar para reflexionar sobre estas que diste que son, que queman la cabeza, y podemos pasar al punto del video, si estás de acuerdo. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, esta neurocientífica Nazaret Castellano justamente nos va a hablar de la conciencia, de que asociamos a estos principios védicos, que ese principio que interpenetra todo, que es inherente y trascendente, que está en nosotros y que tenemos que hacer esa conexión, porque mora en nosotros, como dice el Bhagavad Gita, reside Swami Purna Bodhananda Ji Maharaj nos recordaba en el corazón, ¿no? En nuestro corazón encontrar esa conexión. Bueno, así que escuchamos. Yo Se creyó que la conciencia era una función del alma. Luego se pensó que era una propiedad emergente del cerebro. Pero la ciencia de hoy se atreve a decir, no lo sabemos. Y en esa frase, no lo sabemos, hay una belleza enorme. Porque significa que aún hay misterio, que no todo está definido.
que hay espacio para el asombro, para la humildad, para seguir preguntando. Algunas teorías afirman que la conciencia es un producto del sistema nervioso central. Otras, como las teorías integradoras de la información, sostienen que la conciencia no está en un lugar, sino en la forma en que las partes del cerebro interactúan. Y hay quienes van más allá y dicen, la conciencia no está dentro de nosotros, está en todas partes. Y lo que hace el cerebro no es crearla, sino sintonizarla, como si fuéramos antenas que captan algo mayor. Y si no fuéramos los dueños de la conciencia, sino sus invitados, no usamos la expresión crear conciencia, sino dar lugar a la conciencia. Porque no se trata de fabricarla, sino de facilitar las condiciones para que aparezca. Como una semilla que florece cuando el entorno lo permite, eso lo cambia todo. Porque ya no se trata de controlar la mente, ni de dominarla, ni de poseerla. Se trata de cuidar lo que la sostiene. Tu cuerpo, tu entorno, tu forma de respirar, tu manera de mirar. Y eso sí depende de ti. Si la mente no se crea, sino que se revela, entonces el reto no es producirla, sino permitirla. Y eso abre una puerta muy poderosa. La conciencia no llega por esfuerzo, sino por presencia. Dar lugar a la mente es un arte, y como todo arte se cultiva con sensibilidad, no con imposición. No se trata de tener la mente en blanco ni de pensar perfecto. Se trata de crear un espacio interior donde la conciencia pueda aparecer. ¿Cómo se hace eso? Respirando lento, caminando con atención, comiendo con gratitud, observando sin juicio, escuchando de verdad, mirando sin querer entenderlo todo. La conciencia no brota del ruido, sino del silencio. No brota del control, sino del permiso. No brota de la exigencia, sino del cuidado. Por eso, cuando cuidas tu cuerpo, también estás cuidando tu mente. Cuando cuidas tu entorno, también estás afinando tu atención. Cuando eliges no reaccionar automáticamente, estás abriéndole la puerta a algo nuevo. Eso es dar lugar a la mente, hacerle sitio al asombro. No necesitas saberlo todo, solo necesitas estar, habitarte, sentir, respirar, nombrar lo que hay dentro sin pelearte con ello. Y cuando lo haces, sucede algo sutil pero profundo. Te das cuenta de que ya estás presente, de que la mente no vino a ti, sino que tú por fin la estás dejando estar. La mente no se crea, se revela. Y cada día es una oportunidad para permitirle aparecer. Tal vez no tengas todas las respuestas. Tal vez haya cosas que no entiendes del todo, sensaciones que no puedes explicar, pensamientos que vienen y van, y está bien. Porque vivir con conciencia no significa tenerlo todo claro, sino estar presente incluso en la confusión. Estar contigo, habitarte aunque no comprendas, y en ese habitar la mente se revela. Como una brisa que no puedes forzar pero sí invitar, como una luz que no controlas pero sí puedes sostener abierta la ventana. La neurociencia no nos da certezas absolutas, pero nos muestra con humildad que somos más complejos, más sensibles y más conectados de lo que imaginábamos. Entonces, ¿por qué no vivir con un poco más de asombro? Asómbrate cuando respires y sientas que eso basta. Asómbrate cuando una emoción te cruce sin avisar. Asómbrate cuando te descubras más atento, más sereno, más libre, aunque sea por un instante. Porque en esos instantes la mente despierta. Y tú también. Bueno, nos deja pensando, como dijo Marina, ¿no? Una semana para reflexionar sobre estas ideas. Me encantó lo del asombro, esa curiosidad, esa humildad, ¿no? De seguir aprendiendo en nuestra búsqueda de, de aprender y desaprender, esa conciencia que habita en ti, esa conciencia que está en todas partes, ¿no? Que principio que interpenetra todo, que es inherente y trascendente. Entonces aparece la pregunta, ¿cómo se facilitan las condiciones para esa conexión? ¿Cómo conectarse con eso que me habita y está en mi corazón? Y bueno, estas reuniones
son prácticas espirituales, la importancia de las prácticas espirituales, la importancia en todas las tradiciones espirituales nos recuerdan repetir el nombre de Dios, las tonaditas de Reverendo Swami Pareyanandaji Maharaj, que nos quedan resonando, ¿no es cierto?, en el cerebro, purificando la mente, repitiendo el nombre de Dios. Así que me parece que este tema, que en el sueño de Vivekananda, que ciencia y espiritualidad se tomen de la mano y que se unan, como la ciencia también nos señala el camino para recorrer desde la materia hacia el espíritu. Así que muchas gracias, los esperamos el próximo sábado. Chaita Kur Shaima.